Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy, así como dice el título, vamos a estar hablando de el orden de Melquisedec. Estuvimos ya en algunos videos anteriores hablando de este nuevo orden sacerdotal. Hoy vamos a hablar de el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec y cuál es este orden que Hebreo menciona? Que hoy día somos constituidos conforme al orden de Melquisedec. Para saber quién es Melquisedec, debemos decir que se menciona en tres partes de la Escritura. Primero en Génesis, cuando se encuentra con Abraham, esto está en Génesis 14, del 18 al 20, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Después aparece en un salmo de David, donde David está hablando en Salmo 110, versículo 4, dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este salmo, después el autor de Hebreos lo repite. Y número 3, se menciona a Melquisedec en Hebreos. En el libro de Hebreos se menciona bastante a Melquisedec, se habla también del orden de Melquisedec. Hebreos 5, del 6 al 10 dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí el autor está citando el Salmo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. También en Hebreos 7, del 1 al 4, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Eso es lo que Hebreos habla de Melquisedec. Estas son las tres partes donde se menciona a Melquisedec, primero en Génesis, en su encuentro con Abraham, en el Salmo y en Hebreos. Hebreos dice que este Melquisedec, rey de Salem, dice en Hebreos 7, sacerdote del Dios Altísimo, no se conoce mucho de él, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de vida, sin padre, sin madre, nadie sabe quién es su papá, su mamá. Este Melquisedec, después dice Hebreos que fuimos hechos conforme al sacerdocio, al orden de Melquisedec. Entonces hay una gran duda y una gran pregunta de quién es Melquisedec. Y acá Hebreo está respondiendo que fue rey de justicia y también rey de paz, que esto tiene que ver netamente con haber sido hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec es un rey y un sacerdote que salió al encuentro de Abraham. Y Hebreos dice que él es una figura de Cristo. Hebreo lo único que nos dice es que el hecho de que no se sepa nada de él es porque fue hecho conforme
a la figura de Cristo. Abraham se encontró con Melquisedec, que fue una figura de Cristo. Y vamos a entrar a ver en qué consiste, cuál es el orden de Melquisedec. Lo primero que podemos ver en cuanto al encuentro entre Abraham y Melquisedec es que se le ofreció pan y vino. Melquisedec, como sumo sacerdote, vino y le ofreció a Abraham pan y vino. Esto es justamente los utensilios de la cena del Señor. El pan es Cristo como alimento fresco y necesario. Y el vino es la sangre de Cristo que trajo redención. La redención de los pecados nuestros vienen por medio de la sangre de Cristo. Y dice que cuando Melquisedec se encuentra con Abraham, Melquisedec le ofrece a Abraham pan y vino. Esta es la cena del Señor. Melquisedec hizo la cena del Señor muchos años antes de que Jesús estuviese en la tierra. Hace una cena con él y le ofrece el pan y el vino. Entonces, lo primero que podemos ver de este nuevo orden sacerdotal, el orden de Melquisedec, nosotros, la cena del Señor, nosotros la ministramos con este entendimiento. Ministramos la cena del Señor entendiendo que el pan es Cristo como el alimento fresco necesario para todo creyente y el vino es la sangre que redime nuestros pecados. Anunciamos la redención de los pecados cada vez que nosotros ejercemos, practicamos la cena del Señor. Número 2, los diezmos. Vemos que cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, Abraham venía con un botín y le da los diezmos de todo. Los diezmos, este tema es un tema muy complicado dentro de las iglesias. Hay muchos hermanos que están en contra del diezmo, pero aquí vemos que los diezmos no son relativos al orden levítico, sino son primeramente al orden de Melquisedec. Los diezmos, el diezmo es parte del orden de Melquisedec y nosotros somos sacerdotes. Estamos constituidos en este tiempo conforme al orden de Melquisedec. Número 3, este orden sacerdotal es un orden perfecto. Este orden trajo perfección. Hebreos 7, del 11 al 12 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el antiguo, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Este nuevo orden sacerdotal consiste en que nosotros ministramos a Cristo impartido como vida en nosotros y nos perfecciona para funcionar en su plan, en su economía. ¿Por qué nosotros ministramos la cena del Señor? ¿Por qué comemos el pan? ¿Por qué anunciamos la redención de los pecados bebiendo el vino? ¿Por qué practicamos los diezmos? Porque estamos viviendo, estamos siendo perfeccionados, estamos viviendo a Cristo impartido como vida en nosotros y estamos siendo perfeccionados para funcionar en la economía de Dios, en el plan de Dios, en la administración de Dios. En esto consiste este nuevo sacerdocio, este orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es un orden perfecto que trajo perfección. Nos ministra a Cristo impartido como vida en nosotros, que nos perfecciona y nos capacita para operar en su plan, en su economía. Número 4, el orden de Melquisedec es eterno y sus efectos son eternos. Hebreos 7, del 23 al 25 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual
puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sacrificio inmutable y salvar perpetuamente, salvación perpetua. Este sacerdocio es un orden eterno y sus efectos son eternos. El sacrificio lo veíamos en un video anterior, hecho una vez y para siempre. Esto se repite también en Hebreos, una vez y para siempre. Necesitamos entender que nosotras somos ministras y estamos ejerciendo un sacerdocio conforme a este orden, el orden de Melquisedec, un orden que es eterno y un orden que sus efectos son eternos. Fuimos perfeccionados, estamos siendo perfeccionados por Él, una salvación perpetua y un sacerdocio inmutable. 5. Este sacerdocio, el orden de Melquisedec, es el orden divino. La traducción de los nombres de Melquisedec significa rey de Salem, que es rey de paz, y rey de justicia, y sumo sacerdote. Esto manifiesta el orden divino de Dios. El orden divino de Dios es rey de paz, es rey de justicia, es rey y sacerdote. Hebreos 7 del 1 al 2 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Apocalipsis 1 del 5 al 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Reyes y sacerdocio. Reyes y sacerdote. Ese es el orden divino, el orden de la economía de Dios en este nuevo tiempo, en este tiempo que estamos viviendo. Nosotros ejercemos ese sacerdocio, un sacerdocio conforme al orden divino. Número 6, el orden de Melquisedec nos reconcilia con la promesa hecha a Abraham. Génesis 12 del 2 al 3 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También en Génesis 17, del 3 al 9 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. El orden de Melquisedec nos reconcilia con la promesa hecha a Abraham. Gálatas 3, del 13 al 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Romanos 4, 16 al 17 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia,
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El orden de Melquisedec es un orden que vino a reconciliar no solamente a Israel, sino también a los gentiles. La palabra gentil significa naciones o nacionales. Y la promesa de Abraham incluía las naciones. Nosotros fuimos reconciliados con la promesa de Abraham porque este nuevo pacto, este nuevo orden sacerdotal, Cristo entrando, traspasando los cielos, como dice Hebreo, reconcilió también a nosotros que somos los gentiles con una promesa hecha a Abraham. Nosotros no somos herederos de una promesa hecha a Moisés, sino de una promesa hecha a Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe y somos herederos de esa promesa. Este tremendo y nuevo orden sacerdotal nos reconcilió con la promesa. Por eso dice la palabra que somos coherederos según la promesa. Estas son algunas de las características de este orden de Melquisedec. Quisiera enviarte un abrazo y motivarte a que puedas despertar y se pueda activar. Espero que esta palabra se transforme en vida en cada una de nosotras y que se active en nosotros mayor discernimiento del sacerdocio que estamos ejerciendo en este tiempo. Formamos parte de este nuevo orden sacerdotal, el orden de Melquisedec, este orden sacerdotal que ministra el pan y el vino a los creyentes, este nuevo orden sacerdotal que viene y es eterno, que no tiene corrupción, este nuevo orden sacerdotal que tiene las puertas abiertas de par en par para todo aquel que quiere acercarse. Hay libre entrada al trono de la gracia, que se active en nosotras, mujeres, cada vez más el sacerdocio, el ejercicio del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Les mando un abrazo y nos vemos pronto en un nuevo video.